Estábamos entonces en la justicia legal y decíamos que su objeto es el bien común. Es un concepto que es clave. Se puede decir que toda la doctrina social de la Iglesia gira alrededor de ese concepto del bien común. Veíamos en la clase pasada los tres principios fundamentales de esa doctrina social de la Iglesia. El primero, de totalidad o solidaridad, por el cual pertenecemos a un cuerpo social, integrado en ese cuerpo a través de varios cuerpos, una familia, y pertenecemos no por elección, sino por nacimiento. Es la propia naturaleza del hombre la que nos hace nacer en sociedad. En la primera sociedad, que es la familia, y en la sociedad más grande, que es la comunidad política. Y decíamos que esa pertenencia, que no es selectiva sino natural, crea en nosotros lazos de solidaridad, es decir, crea una trama de obligaciones. En esa sociedad, señalábamos, pertenecemos a esa sociedad de algún modo como la parte al todo, y por tanto nuestro bien se realiza en nuestra ordenación hacia el bien del todo. Es decir, nos realizamos como hombres en tanto cuanto nuestro bien se realiza en armonía con el bien de la sociedad a la cual pertenecemos. Y ese bien de la sociedad prima sobre los bienes y los intereses particulares. Es el bien común. Pero decíamos también que esa sociedad no es una masa amorfa de células todas iguales, sino que es una sociedad diferenciada en una serie de organismos menores o cuerpos intermedios, así como el cuerpo humano está compuesto por distintos miembros. Entonces, el bien común no es una absorción en la cual los individuos y las sociedades intermedias desaparecen, sino que el bien común es la armonía, la coordinación, la armonía, la armonización de todos esos cuerpos intermedios, los cuales decíamos, pues, más que la familia, que es la célula base, el municipio, la provincia, la profesión, la universidad. Y el bien común respeta esos cuerpos en la esfera en que pueden realizarse por cuenta propia, y los ayuda allí donde esos cuerpos encuentran límites para su realización, principio de subsidiariedad. Volviendo al bien común, el tema este se lo puede ver en la BAC, la introducción, página 263 a 65, y hay un apéndice del padre Urdanos, en el tomo octavo de la BAC, sobre el bien común, páginas 755 al 79, es decir, al final de todo. Decíamos que es el objeto de la justicia legal. La justicia legal es la que ordena a los individuos, a las personas, hacia el bien común. Responde a algo que es natural al hombre. El hombre está hecho para vivir en sociedad. No solamente pertenecemos por naturaleza a la sociedad, sino que estamos hechos para vivir en la sociedad. Fuera de la sociedad el hombre no puede alcanzar su fin, la felicidad temporal o la suficiencia perfecta de vida en orden a la vida eterna. El hombre se salva, digamos, en la sociedad natural y sobrenatural, que es la Iglesia. El hombre tiene que, viviendo en sociedad, tiene que ordenar sus actos al bien común. La felicidad o suficiencia de vida aquí se obtiene por las operaciones de los individuos coordinadas en un fin común bajo el orden de la ley. Esa es la función de la justicia legal. La sociedad no es un mero agregado de individuos. No hay sociedad donde solamente hay un agregado de individuos. No es sociedad una masa de tipos que camina por una calle del centro. Es un todo orgánico, compuesto de partes distintas que se armonizan entre sí y que se ordenan a un fin. Es un todo de orden y de finalidad. Por eso el bien común es el bien y es el fin del orden social.
Se opone al bien privado, ojo, no es oposición que lo excluye, no. Es oposición de distinción. Prima y es más extenso. El bien común no es igual a la suma de todos los bienes particulares, sino que es el bien de toda la colectividad. Hay una distinción cualitativa. El bien común de la familia no es igual al bien de cada uno de los miembros de la familia. Hay algo que trasciende, la familia como tal trasciende a los individuos que la componen. Tiene que ser procurado el bien común por el obrar social del todo, es decir, por la coordinación de todas las fuerzas que componen la sociedad, y por el obrar de los individuos particulares. Cualquier bien de la parte es ordenable hacia el bien del todo, y repito, allí se realiza. En última instancia, el bien común que es la felicidad temporal de toda la sociedad subordinada a la felicidad eterna. Ante todo consiste en el bien de la virtud humana. Es decir, el conjunto de condiciones, lo define por ejemplo la Gaudium et Spes 74, conjunto de condiciones que hacen posible al hombre una vida digna aquí en la tierra, y de esa manera lo ayudan para alcanzar su fin trascendente. Ya lo hemos señalado, por eso la importancia, uno de los elementos importantes de la doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista incluso de la salvación del alma. Pues la Iglesia tiene derecho a hablar en el orden social porque la Iglesia es intérprete de la ley natural. Entonces la Iglesia puede señalar en el orden social esto, aquello y lo de más allá. Pero hay algo que hace la misma misión y función de la Iglesia. En cuanto la Iglesia se preocupa por la salvación eterna de los hombres. Y es que esta salvación en muchos casos depende en inmensa manera de cómo sea el orden de la sociedad. En una sociedad que al menos respeta los principios del orden natural, donde la familia está bien constituida, donde hay justicia y honestidad en la vida económica, donde reina la veracidad, etc., evidentemente es más fácil al hombre vivir como cristiano y salvar su alma. Mucho más si esa sociedad está impregnada por el espíritu del Evangelio. En cambio, en una sociedad donde la familia se disgrega, donde las relaciones entre los hombres son la de los lobos peleándose por el rebaño, donde lo que prima es la mentira, el lavado de cerebro, la deshonestidad económica, la deshonestidad profesional. Vivir como cristiano no digo que no sea posible, y uno puede heroicamente salvarse, pero la mayor parte de la gente, seamos realistas, resulta arrastrada por la corriente. Entonces, de que haya orden en una sociedad, o de que ese orden no exista, de que prime el bien común o de que la sociedad se disgregue en los intereses particulares, depende la salvación eterna de mucha gente. El bien común mira a eso, al conjunto de condiciones que hacen posible al hombre una vida digna. Pero esa vida digna es precisamente la que le hace posible o le ayuda a cumplir con su fin eterno, a salvar su alma. La sociedad no me salva, el Estado no me salva, es la Iglesia la que tiene los medios de la salvación, los sacramentos. Pero la sociedad y el Estado pueden hacerme extraordinariamente difícil la salvación o pueden ayudarme extraordinariamente a la salvación. Esa es la importancia, digamos, incluso desde el punto de vista sobrenatural de todas estas cosas. El primer deber con el que nos encontramos es la consecución o promoción del bien común. Si es tan importante esa primacía del bien común en el orden de la sociedad, es un deber del cristiano el promoverlo. El cristiano no puede desinteresarse de la sociedad en que vive. Está ligado por esos lazos de solidaridad que decíamos, que para él se refuerzan con lazos de orden superior, con lazos de caridad. El bien común se compone de muchos elementos,
Principalmente es el bien intelectual y moral de la virtud. Instrumentalmente es la suficiencia de bienes externos cuyo uso se requiere en una sociedad bien constituida para el ejercicio de la virtud. Es decir, lo que llama Santo Tomás los bienes de orden instrumental. El oficio y el deber de todos y principalmente de aquellos que son responsables no es solo negativo, conservar el orden, sino también positivo, promover el bien común. Dice Santo Tomás en el De Regimine Princip, un libro primero, capítulo 15. El rey, instruido divinamente por la ley, para esto tiene que mirar principalmente a esto, que la multitud que le está sujeta viva bien, cuya preocupación se divide en tres. En primer lugar, tiene que instituir una buena forma de vida en la multitud que le está sujeta. En segundo lugar, instituida, conservarla. Y tercer lugar, conservada, conducirla a lo mejor, es decir, mejorarla. Para el bien de la vida de un hombre se requieren dos cosas. Una principal, que es el obrar según la virtud. La virtud es aquello por lo cual se vive bien. Y otra secundaria y casi instrumental, es decir, suficiencia de bienes corporales cuyo uso es necesario para el acto de la virtud. La unidad del hombre es causada por la naturaleza. La unidad de la multitud, que se llama paz, tiene que ser procurada, conseguida por la industria, por el trabajo del que obra. Así, para que se pueda instituir o constituir a la multitud en la buena vida se requieren tres cosas. Primero, que la multitud se constituya en la unidad de la paz. Segundo, que la multitud unida en la unidad de la paz se dirija a obrar bien. Tercero, que por la industria del rey haya suficiente abundancia de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Queda sobre el oficio del rey que sea solícito de esta promoción, es decir, no solo conservación, sino promoción del bien común. Esto aparece señalado abundantemente en el magisterio, ¿cierto? El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1880: una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en el tiempo. Recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. Qué importante que es esto, ¿no? Y así asumido en un documento como el Catecismo. Cuando hablábamos de que pertenecemos a una sociedad, nacemos en una sociedad por nuestra naturaleza, no por elección, como diría Rousseau, contra el individualismo liberal. El sentido cristiano es fuertemente social. Y pertenecemos de qué manera, no solo a la sociedad que hoy existe. Vázquez de Mella: la patria no es un continuo simultáneo, sino es un todo social sucesivo. Es decir, no existe toda símbolo en el tiempo, sino que se prolonga, en el espacio, sino que se prolonga en el tiempo. Una familia, una nación, perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Es el verdadero sentido de la palabra tradición, transmitir, y también puede ser tradicional, tradere. Cada hombre es constituido heredero, somos herederos de un pasado que nosotros no construimos. Y
somos responsables en frente a un futuro que tenemos que contribuir a constituir. Recibe talentos que enriquecen, es decir, somos administradores de esto que recibimos. La solidaridad con los muertos y con los que vendrán. La imagen de las raíces. Donde no hay raíces hay desarraigo. Es una vuelta a la barbarie. Es una falta de solidaridad con aquellos con los que nos unen muchas cosas. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Dice también el Catecismo: deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu y en verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Serían innumerables, digamos, los documentos que uno podría leer. Voy a hacer solo a manera de ejemplo alguna cosa del concilio. La Gaudium et Spes, número 26, habla sobre este deber de la promoción del bien común. La interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común, esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección, se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Del orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano. Para cumplir estos objetivos hay que proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas en la sociedad. Una serie de textos que hacen referencia a este deber de los cristianos en la Gaudium et Spes 30 insiste en la superación de una ética individualista. Eso es algo muy metido, digamos, muy metido entre nosotros cristianos. La mentalidad liberal, o sea, la religión es una cosa privada, es una relación entre Dios y yo, pero que no tiene nada que ver con la vida de familia, con la vida social, con el trabajo, con los negocios, con la política. ¿Cuántos son los cristianos que se guían por los principios cristianos, no solamente en su vida personal, sino en su vida económica, en su vida social, en su militancia cultural o política? Un tremendo individualismo, una falta de solidaridad. Y señala que superar la ética individualista es un deber de justicia y un deber de caridad. Lo mismo a lo largo de los números 73 al 76, donde, siempre en la Gaudium et Spes, donde se habla de la comunidad política. Hay quienes, en el número 30 dice, hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos con diversos subterfugios y fraudes no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas normas de la vida social, por ejemplo las referentes a la higiene o a las normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. En el número 74, la comunidad política nace pues para buscar el bien común en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección.
Y después señala todo esto en cuanto entra en el orden temporal como un deber propio, más específicamente, de los laicos católicos. Hay dos párrafos que son clave acerca de la misión de los laicos en el orden temporal, en el orden político. Uno es el de la Apostólica Nactuositate número 7 y el otro el de la Lumen Gentium número 36. El número 7 de la Apostólica Nactuositate lleva el título Renovación Cristiana del Orden Temporal. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. Todo lo que constituye el orden temporal, bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras realidades semejantes, así como su evolución y progreso, no son solamente medios para el fin último del hombre, sino que tienen además un valor propio puesto por Dios en ellos. Ya se los considera en sí mismos, ya como parte de todo el orden temporal. Y vio Dios todo lo que había hecho y que era muy bueno. Esta bondad natural de las cosas temporales recibe una dignidad especial por su relación con la persona humana para cuyo servicio fueron creadas. Plugo finalmente a Dios el unificar todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, en Cristo Jesús, para que Él tenga primacía sobre todas las cosas. Este destino, sin embargo, no priva al orden temporal de su autonomía, de sus propios fines, leyes, medios e importancia para el bien del hombre, sino que por el contrario lo perfecciona en su valor y excelencia propia y al mismo tiempo lo ajusta a la vocación plena del hombre sobre la tierra. En el decurso de la historia, el uso de los bienes temporales se ha visto desfigurado por graves aberraciones, porque los hombres tarados por el pecado original cayeron en muchísimos errores acerca del verdadero Dios, de la naturaleza del hombre y de los principios de la ley moral, de todo lo cual se siguió la corrupción de las costumbres y de las instituciones humanas y la no rara conculcación de la persona del hombre. Incluso en nuestros días, no pocos, confiando más de lo debido en los progresos de las ciencias naturales y de la técnica, incurren como en una idolatría de los bienes materiales, convirtiéndose en siervos más bien que en señores de ellos. Es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Obligación de toda la Iglesia, establecer rectamente el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Omnia instaurare en Cristo, decía San Pío X, el concilio también. Toca a los pastores el manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo y prestar los auxilios morales y espirituales para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. Es la función del pastor, manifestar los principios y prestar los auxilios morales y espirituales. Es preciso, sin embargo, que los seglares acepten como obligación propia el instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana. Hay que instaurar el orden temporal de tal forma que, salvando íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana y se mantenga adaptado a las variadas circunstancias de lugar, tiempo y nación. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social cristiana, la cual desea el Santo Concilio que se extienda hoy día a todo el ámbito temporal, incluida la cultura. Y por último, decíamos la Lumen Gentium 36, cuando habla de la presencia de los laicos en las estructuras humanas. Para mí, está expresado como clave también la misión de los laicos en distintas etapas. Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte
y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Comunica a sus discípulos para que por su abnegación y santa vida, primero, venzan en sí mismos el reino del pecado. Es el primer paso de trabajar para Cristo Rey. ¿Cuál es? Venzan en sí mismos el reino del pecado. ¿Sí? Adentro. Si no, no nos serviría para nada. Podemos levantar para afuera la bandera de Cristo Rey, pero perdemos la batalla adentro. Este es el primer paso. Segundo, para que sirviendo a Cristo en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. Por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino. Primero, vencer en mí el reino del pecado. Segundo, conducir los hermanos al Rey. Es el apostolado directo, cuando llevo los hombres directamente a Cristo. Tercero, en un parágrafo más abajo, deben por tanto los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal manera que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo. Vencer el pecado en nosotros, llevar los hermanos al Rey, impregnar el mundo del Espíritu de Cristo. Y para esto, igualmente, coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen las prácticas de las virtudes. ¿Sí? Primero, sanear los ambientes y estructuras del mundo que incitan al pecado. ¿Para qué? Para que sea posible la vida virtuosa, para que sea posible impregnar con el Espíritu de Cristo todas las cosas. Parece que son 4 pasos fundamentales que señalan la misión de los laicos. Aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que competen cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense por conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. Toda esa mentalidad laicista que entra incluso dentro del cristianismo. Así como ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos. Pero señalo sobre todo esos 4 pasos. Es en última instancia aquella frase tan conocida del Papa Pío XII, que la dirige a la acción católica como un programa de acción, ¿no? Y que creo que es válida para todos los cristianos y particularmente para los laicos. Eso que dice, es todo un mundo el que hay que rehacer desde los cimientos. Hay que transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Todo un mundo que hay que rehacer desde los cimientos, es decir, el Papa tiene conciencia de que el mundo está deshecho hasta los cimientos y que el trabajo tiene que empezar por volver a poner los fundamentos. No es fácil, pero hay que transformarlo de salvaje en humano. Es decir, salvaje porque ni siquiera respeta los principios del orden natural, porque el hombre es lobo para el hombre, porque el hombre es enemigo del hombre. Salvaje en humano, es decir, al menos de acuerdo con el orden natural. Es lo que hace el Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terre. Dice, el mundo está en peligro de guerra y de una guerra que va a destruir al mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, por lo menos pongámonos de acuerdo en los principios de orden natural. Por eso es la primera encíclica que dirige no solo a los obispos y a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Y al menos pongámonos de acuerdo en esto si no queremos destruir. ¿Cuáles son las condiciones para la paz?
así hablando humanamente, es decir, salvaje en humano y después de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Ahí sí es donde entra lo del reinado de Cristo. Vamos a parar un poco por aquí, así engancho otro tema después.